Javier Quinterno, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando? Sí, tocar, efectivamente. Digo, eso era el rock de tu época. Sí, exactamente. Digo, yo en la Barriera era un pibe más chico, o sea, digo, me gustó de muy chiquito el rock, tenía 14, digo, bueno, cuando salió esto tenía 8 años, digo. Claro. Digo, bueno, vos tendrías 12 más o menos por ahí, ¿no? Claro, exactamente, sí, más o menos, sí. Vamos a ir contándole a la gente, digo, te voy a decir así, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de... Bueno. Ya va a haber tiempo, digamos, para hablar de política. Vamos a hablar de la Cacha. Digo, poco se sabe de la Cacha y poco se sabe que este centro de represión clandestino estaba acá en La Plata, digo, o sea, a veces cuando se piensa la Cacha se lo piensa, y bueno, la Cacha ahí en el conurbano, ¿viste? O sea, nadie, digamos, no tiene, digo, como es Arana o como es algún otro centro clandestino, esa identidad territorial. Sí, esa identidad terrible, ¿no? Porque pero por la Cacha a raíz de la Cacha se originó la terrible historia de los mellizos Regiardo Tolosa, digo, por la Cacha pasó Bettini, de eso ahora después te voy a preguntar, pasó, bueno, el hijo de Adelina Layes, ¿no? Digo, y a ver, te quiero preguntar esto, digo, porque esto marca todo el horror. Yo lo que cuando tomé un café con vos, digo, a ver si te entendí bien. Me dijiste que había solamente 7 sobrevivientes, ¿puede ser así? En realidad, que estemos dando testimonio, solo, sí, somos 7 habitualmente. Digo que debe haber más de sobrevivientes, pero que demos sistemáticamente testimonio, somos aproximadamente 7. Yo en mi caso, la primera vez que lo hice fue en 1984, a raíz de la causa que abrió el ministro Portesi, el ministro de gobierno de Alejandro Armendariz, antes de la CONADEP, a pocos meses de la restauración democrática. Y efectivamente desde entonces hemos declarado muchas oportunidades ya acá y en Comodoro Pi en Buenos Aires. Sí, y eso era, mirá, te me adelantaste vos. El otro tema que quería arrancar, digo, preguntándote, que me llamó la atención fue eso, digo, lo de Portesi, digo, porque, a ver, hoy es fácil hacer los juicios, digo, y esto no va en desmedro de que fue, digamos, el gobierno de Kirchner. No, seguro. Hoy es fácil, pero en aquel 84, 85, impulsar esto, bueno, era audaz y temerario, o había que tener muchas convicciones en serio, ¿no? Sí, a 6 meses de la restauración democrática, cuando todavía el poder militar en realidad se había replegado para ver cuánto tiempo tardaba en volver, esta es la verdad. No de gusto en el 87 estuvo la revuelta cara pintada, ni tantas presiones que sufrieron los gobiernos, sobre todo el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? De parte del poder militar. Ellos estaban replegados, esperando que les volviera a tocar, y había toda una discusión en la época, ¿vale? Por eso está muy bueno la reflexión que vos hacés. A la historia hay que mirarla con criterio de época. No es lo mismo una acción, un acto, una reflexión en un tiempo determinado sobre el mismo hecho que en el mismo momento o apenas después. Y sí, efectivamente, yo siempre menciono ese hecho porque creo que fue de lo más importante, porque todavía no estaba ni siquiera en funcionamiento la CONADEP, y por una, digamos que por una acción política que yo la reivindico, en este caso no solo de Portesi, sino de quienes estaban en su gabinete, llevaron adelante esa causa que fue la primera de todas. Había también la acción de legisladores de la época, Luis Menucci. Sí, vos sabés que digo, vos sabés que yo digo, vos tocaste justo un tema, digo, yo siempre, cada tanto a veces lo busco y lo llamo, porque digo, a ver, y así, digo, bueno, deberíamos meternos en la interna radical.
el gordo por algunas cosas, digo, que debe tener, digo, decía así, el gordo Menucci, Colorado Menucci, por alguna situación, digo, donde alguna responsabilidad la tiene él, digo, fue un mal querido por el Partido Radical de La Plata, ¿no? Pero en aquel 84, apenas asumido como legislador, hacerse cargo de la Comisión de Derechos Humanos, el gordo iba a los cuarteles, iba a los cementerios, o sea, digo, hoy es una pavada, pero en aquel entonces ya, digo, hay un amigo tuyo, no tan amigo mío, que era el relator, el secretario de la comisión, el miedo que tenía ese muchacho, no lo vamos a nombrar, pero lloraba por las cosas que hacía Menucci, temiendo por su vida. Lo recibían en los cuarteles de una forma tremenda, con un repudio y demostrándole diciéndole específicamente que ellos iban a volver, que los militares iban a volver pronto y que, bueno, nos iban a fusilar a todos. Sí, yo lo traigo a colación precisamente a Luis porque él fue de los tipos más valientes de la época y fue de los que motorizó esa causa del 84 también, que fue la primera declaración que yo la hice un poco de soledad, porque en realidad de los testigos creo que fui el único que me presenté, formaba parte de esa gestión de Armendari, era subsecretario técnico de la Gobernación, y bueno, desde entonces hemos venido declarando esto. No me quiero extender más sobre ese tema. No, por favor, pero aparte vos... Una referencia histórica. Digo, en realidad, cuando pensé esta nota, nunca la pensé en términos de entrevista dura periodística, sino así, digo, diálogo de dos tipos que nos conocemos de un montón de tiempo, y y ver, digamos, porque la verdad estuvo hay que reconocer cuando un colega hace algo bien. Yo la levanté, la nota, lo único que hice fue le cambié el título. La nota que hizo el diario digital diagonales.com de Soler, de Martín Soler, es una muy, muy buena nota que hizo sobre las declaraciones tuyas, digo, la verdad, una nota impecable, digo, o sea, y cuando vi esa nota, digo, bueno, lo voy a llamar, pero era esto, digo, conversar, o sea, no forzar una entrevista, no, por supuesto, una entrevista dura. Y esto último que vos decías, mira, yo ayer, a raíz de una nota que le hizo Infobae a Estracera, que después buscaba una foto, bueno, o sea, y me paré un cachito, en realidad estaba con tu nota y con la nota de Estracera. Y vos sabés esto que decís, digo, los tipos pensaban que iban a volver. Cuando vos ves el alegato de Estracera, de Moreno y Estracera en el juicio en ese alegato del nunca más, Galtieri está fumando un puro en la sala. A ver, digo, pensemos esto, Quinterno, un preso que está escuchando el alegato de la fiscalía en un juicio común, no fuma un cigarrillo, no dejan fumar ni un cigarrillo. Este tipo fumaba un puro, y en un momento Macera se da vuelta para atrás y habla con el abogado de él y se recaga de risa. Claro. Digo, estos tipos eran un trámite que estaban ahí por un ratito y después iban a volver al poder, iban a ser de nuevo los dueños de la Argentina. Y ya estaban pensando en la venganza de lo que iba a pasar también. El gesto era precisamente eso. Total, esto no va a durar nada. Después vamos a estar nosotros de vuelta y esto lo van a pagar muy caro. Sí, efectivamente. Bueno. A ver, te pregunto esto, ¿qué carajo, voy a decir así, qué carajo escribías por esos días? Vos, digo, ¿tenés algún recorte de los diarios de Saladillo o alguna copia de los poemas del libro de poesía que te hicieron pelota a los milicos? Digo, ¿qué carajo escribías para que te dijeran que eras marxista? Digo, a ver, siempre fuiste un progre, igual que yo, estuvimos en el ala izquierda del radicalismo en aquellos años, pero leía marxista. Claro. Absolutamente. Hay dos cosas que a mí me han conmovido mucho en este tiempo a raíz de recopilaciones que hicieron las escuelas secundarias de Saladillo. Una de ellas que se hizo en forma de un libro, y la otra una obra de teatro que hace muy poco la dieron en el Centro de Estudiantes de Saladillo acá, que el título de la obra de teatro es Palabras de Resistencia, que rememoran lo que... Es decir, con nombre y apellido, por eso teníamos que estar, porque los actores nos representaban de alguna forma, nos representaban a nosotros, a Fernando Volonté y a mí,
de lo que era la epopeya del periódico El Argentino de aquel entonces. Sí, nosotros es una experiencia fascinante, digo, más allá. Bueno, todas las fascinaciones tienen sus riesgos, eso también sí, claro, es cierto. Más allá de la golpiza y la picana. Pero todas las fascinaciones siempre tienen un riesgo asociado. Y en ese sentido, Fernando Volonté, que era una persona muy joven que se había hecho cargo del periódico La Argentina a raíz del fallecimiento de su papá, que fue un enorme escritor y de la provincia de Buenos Aires, fue diputado provincial también, él también, y que tenían un diario que venía de 1895, un periódico en realidad, que se escribía montando letra por letra, se escribía con la vieja, el más viejo de todos los sistemas de impresión. Y en ese periódico, que salía los días jueves, era la actualidad del pueblo, pero además tenía, desde entonces, porque el abuelo también lo había planteado así, tenía un fuerte contenido político, era radical, históricamente radical, había sido heredero de los blancos de Uruguay y por esa razón los familiares más viejos habían emigrado a la Argentina, y él nos permitía, cosa notable, por lo menos me permitió a mí escribir con absoluta voluntad y libertad. Yo lo conocí a Fernando cuando cursaba el primer año de la escuela secundaria y me permitió escribir, y me permitió decir lo que yo pensaba, y me permitió también desarrollarme en cuanto a que yo para escribir tenía que leer, tenía que ir a la biblioteca popular, que era la única forma de tener libros en ese momento, de investigar, estudiar, y hacer todas las semanas hacía 2 o 3 artículos fijos, uno de economía, que firmaba con un seudónimo de ese entonces, Quino Betarige, otro de política y otro que era más social, que inclusive hasta contemplaba el tema de la religión. Y la posición política nuestra era una posición absolutamente a favor de las ideas progresistas de la época, pero a diferencia de lo que ocurría en ese momento en el país, estábamos en contra de toda metodología maniqueísta, es decir, para nosotros los medios eran tan importantes como los fines. Esta cuestión fue clave, digamos, en la discusión ideológica que nosotros teníamos, y la mantuvimos absolutamente igual que la ideología siempre, porque la cuestión metodológica es también una expresión ideológica. Si uno no guarda correlación entre cómo hacer las cosas con respecto a lo que piensa, en realidad no está pensando lo que dice que va a hacer. Y por eso es que, bueno, con esa cuestión nosotros, no sé, para que se den una idea, criticaba de antemano al golpe que ya iba a venir. Es más, nosotros el 24 de marzo de 1976, como a su vez también militábamos en la Juventud Radical, esa noche nos agarró estábamos pegando unos afiches que habíamos hecho, los habíamos hecho a mano, y que quedaron durante bastante tiempo en el pueblo, que decía: Mondelli es igual que los golpistas, hambriadores y entreguistas. Mondelli era el último ministro de Economía que tuvo Isabel Martínez de Perón, lo quiero aclarar, porque ya en ese entonces se pensaba que si se le robaba el plan económico a los militares, el golpe se podía llegar a abortar, era lo que estaba tratando de hacer el gobierno peronista de la época, ¿no? Digo, ahí dentro decís, bueno, Samuel Slutsky, la negra, el negro Luis, que venía de la ESMER, un oficial montonero, Anaí, el chango Raúl Elizalde, son Patricia Rolli Lavici, y sí, uno de los nombres que recordás es Bettini. Que era el fiscal, el padre, ¿quién era de los Bettinis, el Bettini que estuvo en ahí? Realidad el tema es así, yo con los Bettini no tuve contacto directo. Yo ahí lo vamos a poner mejor, estamos haciendo toda la grabación de la declaración, pero
Yo estoy trabajando sobre un libro sobre este tema, que no busca ningún, digamos, ningún objetivo literario, lo quiero aclarar de antemano, sino terminar de esclarecer algunas cosas que, bueno, si no se ponen por escrito es probable que nos olvidemos más rápido, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo llamo el código de información que existía dentro del centro clandestino, que en realidad se trataba de lo siguiente, de que de todos los que estábamos ahí, nadie tenía certeza de que fuera a salir con vida. Pero lo que se trataba de hacer era de transmitir la mayor cantidad de nombres, de gente que estaba o estuvo dentro de ahí, mientras esto ocurría, obviamente, para que si alguna vez alguno podía llegar a salir vivo de ese lugar, pudiera decirle a la gente que estaba afuera que tal persona había estado ahí adentro. Así planteado parece una verdad de perogrullo, ¿no? Es decir, pero es lo que a todos nos dejaba la sensación de, por un lado, mandar un mensaje para afuera que tal vez alguien pudiera llegar a transmitir, y por otro lado también todos teníamos que tratar de recordar la mayor cantidad de datos posible por si nos llegaba a tocar salir, en honor a quienes nos lo habían transmitido. No sé si está claro. Sí, digo, bueno, el apellido de Bettini y de tantos otros yo no pude compartir con ellos, pero bueno, lo llevé en mi memoria, precisamente porque quienes estaban dentro me dijeron, bueno, y acá está o estuvo y en función de eso, cuando yo salí, lo primero que traté de hacer fue un listadito, porque tenía mucho miedo de olvidarme, ¿no? Te pregunto esto, digo, vos sé que yo esto me he interrogado más de una vez, ¿no? Digo, hacen una masacre tremenda, a ver, si son 30.000 si son más de 30.000, como dice Guido Carlotto, o son menos, como dicen algunos, como si el número fuera importante, ¿no? Claro, digo, claro. Cuando lo importante, digo, como es... que fueran 10. Sí, digamos, a ver, dejar a 10 personas o a 30.000, digo, bueno, es el número, digo, el hecho, digo, antihumano es exactamente el mismo, ¿no? Sí. Digo, alguna vez, digo, es muy loco, ¿no? Que hayan dejado estos cabos sueltos, ¿no? Digo, porque eso es impunidad, no sé qué opinás vos, digo, que te hayan dejado en libertad, que te hayan dejado salir con esto que vos sabías, digo, la listita de quienes estaban ahí, o de quién... En realidad, creo que ellos no eran conscientes de lo que podía llegar a saber cada uno que pudiera eventualmente llegar a salir, porque dentro del mismo centro, por una cuestión de supervivencia, es una característica genética de la especie humana, ¿no? Se desarrollaron dentro del mismo centro clandestino una serie de estos códigos que yo digo que son que fueron tan importantes, por lo menos yo lo entiendo así, como el código de la información, el código de supervivencia. En realidad yo creo que en su momento sobreviví a la tortura porque alguien se acercó, estaba cerca mío cuando recién me habían detenido y me dijeron todo lo que me iba a pasar y qué era lo que yo tenía que hacer para tratar de estar en mejores condiciones para afrontar la tortura, por ejemplo. Todas esas cosas son construcciones que el instinto de supervivencia de la especie humana desarrolla con una rapidez notable, y que el que está desde otro ámbito mirando la situación ni lo percibe siquiera. No sé si soy claro. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, además de la impunidad, además de que ellos estaban sentados en el poder para siempre, decían, además de todas esas cuestiones de omnipotencia propias hasta de la formación de quienes llevaran a cabo este tipo, y su propia ideología, ¿no? Es decir, que, atención, esto vale para todos, ¿no? El que está en el poder cree que está para siempre, aunque sepa que tiene que rendir examen en una elección. Es una expectativa absolutamente estúpida, yo lo digo con claridad, porque en realidad la gente, la soberanía popular, nos presta el poder
un tiempo determinado, y así, bueno, aún las peores dictaduras tienen su final. Por eso es que creo que desde esa perspectiva hubo una serie de cabos sueltos que tornó finalmente vulnerable y bueno, menos mal que en función de todos estos testimonios nosotros podemos llegar a reconstruir la historia, ¿no? En la nota, digo, bueno, hablas que te torturaron, digamos, Picana, todo eso, pero hay una parte que me parece tremenda. Digo, que esto pinta la dictadura, ¿no? Digo, la falta de alma, ¿no? Digo, la locura asesina, digo, no sé, digo, uno, es cuando contás, había una parejita de estudiantes secundarios, los trajeron con los uniformes del colegio, eran de la Juventud Guevarista de una escuela del Gran Buenos Aires, y después también contás que estaba la pibita esta, Silvia Bucci. Cuando sí. Digo, eso es el horror, ¿no? Sí. Con el polvito, digo, con el uniformito, digo, uno pensar, digo, estas poseditas escosesas de los chicos, sí, efectivamente. Hay una pibita de 14 años, terrible, de estos privados que hay en el Gran Buenos Aires. Del saquito de su compañero, un blazer azul, porque yo no recordé nunca el nombre, pero Silvia sí, obviamente, porque Silvia es sobreviviente. Sí, son las cosas tremendas, inclusive, digamos que en esa etapa, ya en junio de 1977, el sistema represivo estaba como rascando el fondo de la olla, para ser claro. Esto, es decir, todo perejil que andaba suelto podía y debía caer para inclusive justificar que siguiera existiendo el sistema represivo, porque los que estaban ahí evidentemente les era funcional que existiera el centro clandestino, ya sea porque se robaban el cobre, por ejemplo, que era lo que hacían los guardias, aparte de cuidarnos a nosotros, o porque había todo un sistema de corrupción montado sobre eso, o porque significaba cobrar mayores remuneraciones o lo que fuere. Había ya una burocracia represiva montada a partir de esta situación que motivaba a justificar que siguiera existiendo, aun cuando prácticamente ya no tuviera sentido, porque realmente el desmadre y la locura estaba llegando a su propio final. Hasta la locura tiene un final, esto es así. Digo, contémosle a la audiencia, digo, Javier, digo, que estamos hablando acá de los talleres viejos de Radio Provincia, sí, que esto es en Lisandro Olmos, acá en La Plata, acá digo, nomás. Digo, sí. Como es Arana, digo, en la otra, sí, para el otro lado, digo, esto es acá, digo, en La Plata, no es en el fin del mundo. No, y en los talleres de Radio Provincia, ¿no? Digo, exacto, todo un significado, ¿no? Sí, en un lugar extremadamente de acceso muy cercano a la gente. Es decir, es más, nosotros escuchábamos los perros, y ahí nomás, escuchábamos el tren que pasaba con una rutina permanente. Sí, escuchábamos a la civilización, pero estábamos dentro de la barbarie. En un momento de la nota, te voy a decir así, te reíste. Digo, ¿te sacaste un peso de encima ya definitivo ayer? Digo, declaraste muchísimas veces. Sinceramente no sé si algún día va a terminar todo esto, espero que sí, porque realmente también creo que las cosas van, es decir, felizmente cerrando su propio ciclo. Sí, porque para mí es una obligación muy fuerte, es la obligación más fuerte que he tenido en mi vida. Te voy a preguntar, antes de ir cerrando, me sorprendió algo cuando leí la nota. El defensor Juan Locino, ¿es que Locino está de defensor de alguno de los imputados? Sí, efectivamente, sí, de una persona que está imputada y que está presa en este momento. No, digo, ¿por qué me llamó la atención? Porque Locino es socio de Carlos Irizarry, digo, un estudio, digo, muy respetable, digo, y en esto no es que los abogados tienen, por lo menos esta es mi visión, digo, una cosa es el defensor oficial, digo, a Videla de hecho lo defendieron siempre los defensores oficiales. Sí, pero, perdón, yo en esto, porque lo dije inclusive al terminar mi alocución en el juicio, entiendo que su defendido, en este caso además es uno de los casos que
plantea que no tiene nada que ver y que hay una confusión de persona, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, y en eso, por eso soy muy respetuoso de la actividad profesional, inclusive de los que tienen que defender, no sé si será este caso o no, a un imputado culpable, lo va a determinar el tribunal a eso. Lo importante de todo esto es el debido proceso. El debido proceso precisamente que no tuvieron todos los que no están, ni nosotros que sufrimos eso y estamos vivos, y sobre todo también quienes no están vivos. Es muy importante el debido proceso, por eso que lo que los represores y la dictadura no fueron capaces de darle mínimamente condiciones ni siquiera de defensa a ninguno de quienes fuimos secuestrados en ese momento, que lo tengan ellos es muy importante, porque esa es la línea entre la división entre la civilización y la barbarie, y nosotros tenemos que lograr que la Argentina se encauce definitivamente por el rumbo de la civilización. Por eso que es tan importante el respeto de las leyes, el respeto al orden legal, al orden jurídico y también a los procedimientos. Por eso que también es tan importante que los poderes o quienes tienen los poderes respeten a la República, a la división de los poderes, a todo lo que tiene que ver con las instituciones que no son, es decir, no son los hombres los que nos alejan de la barbarie. De hecho, está claro que cuando los hombres pueden ponerse por encima de las instituciones, ineludiblemente caemos en la barbarie, nos vamos de la civilización. Son las instituciones las que nos ponen por encima de la barbarie y nos garantizan que nosotros siempre estemos del lado de la civilización. No, coincido totalmente con vos, pero me llama la atención, y vamos a decir así, porque si es el defensor, tienen que tener todas las garantías procesales, y para eso está el defensor, de hecho el Estado te pone el defensor oficial cuando no tenés, ante el defensor aquel de pobres y ausentes, se llamaba en otra época, el defensor que pone el Estado, ¿no? Como está el fiscal, porque también, vos podrías haber tenido un abogado querellante que te acompañe, de hecho están los abogados de la querella, seguramente. Sí, estaban los abogados de la querella, sí, que eran. Pero, me parece que a veces, porque el OSINO no trabaja gratis, es uno de los estudios más prestigiosos y más caros que hay en la ciudad. Vos sos contador, es como la posibilidad de tenerme como cliente a mí de monotributista, que puedo decir, no, mira, un cliente de 200 pesos por mes no me interesa, pero también en el otro extremo podés decir que sí o que no, a tener, ahora que están de moda estas series tipo Breaking Bad, ahí a un lavar el dinero de un narco, ¿no? Me parece que en las profesiones liberales, esto como periodista, yo alguna vez trabajando en una agencia con mucho tino, habían agarrado al bloque de Patti, existía en esa época, Patti tenía un bloque de diputados en la Cámara de Diputados de la provincia, y habían contratado a la agencia que yo trabajaba, que era de eso, de difusión de noticias institucionales. Y viene el director y me pregunta, me dice, ¿vos lo vas a trabajar? Con mucho tino, porque quizás me podía haber obligado y hubiéramos tenido una discusión grave, y yo le dije no. ¿Y qué ocurría? Por cada cliente que uno trabajaba, aparte de tener el sueldo, tenía un plus más. Claro. Pero yo a Patti no le hago prensa. Sí, yo en eso reitero, soy respetuoso de la actividad profesional, porque creo que... Eso es una decisión, ¿no? El planteo que en ese caso, en esa defensa, es que la persona es inocente. Porque no se trata de la persona que dice ser la que estuvo en ese lugar en ese momento. Y vos que estuviste en ese lugar en ese momento. No tengo forma yo de definirlo a eso, porque inclusive como yo no vi caras, no puedo, esta es una de las cuestiones, no puedo realizar la identificación de la persona, con lo cual será el tribunal el que lo defina, porque además corresponde que lo define el tribunal. Yo advierto otra cosa, yo no soy querellante precisamente porque jamás quise contaminar mi rol de testigo, esta es la cuestión. Por eso no soy querellante ni tengo abogado querellante, pero hay una gran cantidad de abogados que trabajan por la querella, obviamente, con semejante cantidad de gente que ha sido desaparecida en ese lugar, es lógico que... ¿Cuál es el número más o menos estimado, por no decir, porque quizás definitivo no se sepa, No, yo no tengo ese número, ni además,
sinceramente, en honor a lo que vos dijiste, que lo comparto absolutamente, jamás me pondría a decir un número de esas características, cuántas son las personas. En realidad, lamentablemente, van a ser las personas que la justicia logre demostrar que estuvieron ahí, y eso lo tiene que hacer la justicia, esto está claro, es lo que decíamos. Es decir, acá cada cual tiene un rol en las instituciones, y en mérito a eso es que yo tampoco soy reitero, no soy creyente porque soy testigo. Es decir, yo creo que es más importante mi rol de aportar lo que puedo aportar desde mi testimonio que de ir por una acción personal. Lo último, digo, algo que también cuando tomamos un café me contaste era por qué no habías querido salir cuando yo te había estado llamando por algunas notas de carácter político, digo, y decir así, digo, lo voy a reivindicar, digo, toda una actitud ética tuya ante esto, digo, o sea, no querías hablar de política para no contaminar el juicio. Digo, bueno, digo, y ahora el más, ¿cómo sigue la vida de Quinterno? No, ahora vamos a la cancha, ahora efectivamente, es decir, esa es otra cuestión, es decir, en realidad la gente, no somos escindibles de decir, bueno, mira, esto es así, esta persona tiene tal rol y o hace tal cosa y no influye una cosa en la otra. Eso por eso que yo estuve con un silencio absoluto en lo que va de este año y parte del fin del año pasado también, porque como ya había sido convocado para la declaración del juicio, debía hacerlo. No, lo que vamos a hacer ahora es intensificar la actividad política, porque también eso es parte de mi obligación. Es decir, yo soy un ciudadano que considero que tengo derechos y también tengo obligaciones, y mis derechos surgen precisamente de que cumpla con mis obligaciones. Así que bueno, ahora lo vamos a intensificar. De todas maneras, yo creo que hay cosas también, lo digo porque lo mencionaste vos, porque yo te lo comenté en una charla privada. Creo que uno no tiene que decir las cosas que uno hace porque corresponden a ser hechas. Con estas cosas no se puede hacer política, no se puede decir, porque ha habido durante mucho tiempo gente que me ha planteado que esto debía capitalizarlo políticamente, etcétera, sea en forma personal o lo que fuere, y yo me he negado rotundamente, porque creo que eso lo que hace es precisamente contaminarlo al tema y lo termina desvirtuando. Ya los derechos humanos tienen demasiadas manipulaciones dando vuelta como para que además le agreguemos la nuestra, que aunque fuera minúscula termina contribuyendo negativamente a desvirtuar, y lo digo y lo hago por la memoria de la gente que no está, ¿no? Con lo que esa división, desde mi punto de vista, es personal, por supuesto, es opinable el tema, tiene que ser tajante, tiene que ser contundente, es decir, bueno, esto es así, y es más, lo que vamos a publicar seguramente es al efecto de que queden en claro algunas cosas, algunas facetas de los centros clandestinos de detención que no han sido aún, que la gente en general todavía no tiene conciencia de que hubiera ocurrido de esa forma, y al efecto de contribuir a la memoria colectiva y nada más. Javier, muchísimas gracias por la nota. Digo, voy a decir así, si alguno del otro lado se aburrió, se cansó o cambió, volvió, digo, era así, fue una nota larga, digo, más de 30 minutos, digo, pero fue esto, una conversación, digo, entre dos, digo, cada uno en su rol, digo, nos hemos conocido durante años, digo, Quinterno fue esto, un sobreviviente, porque un día los dados dijeron que tenía que salir el 7 y zafó, o tuvo póker de ases, o tuvo el ancho de espada si jugara al truco a favor de él, o las 5 payanas cayeron juntas, digo, pero la cacha fue acá, a 70 acá, estamos
la radio está a una cuadra de la Brigada de Investigaciones de La Plata, digo, otro lugar simbólico, y estamos hablando de acá, de 70, 80 cuadras del centro de La Plata, en Olmos. Ahí estaban los talleres de Radio Provincia y ahí funcionó este centro clandestino, con tipos que eran de acá, porque esto es lo otro loco, digo, cuando uno piensa La Cacha, piensa Arana, que no es en Córdoba, no es en Capital, no es la ESMA, es en La Plata, con tipos, parte de los detenidos eran de acá de la ciudad y parte de los represores, de los torturadores, de los asesinos, eran también de acá de la ciudad. Javier, gracias por la nota. No, gracias a ustedes y un abrazo muy grande para todos. Bueno, un gran abrazo nuestro y te voy a estar jodiendo porque me gustaría publicar algo, digo, si tenés algún viejo escrito de aquellos años. Un gran abrazo y gracias por prestarte la nota. Un abrazo, chao, hasta luego. Bien, así pasaba Javier Quinterno, ex detenido desaparecido acá, de La Cacha, de los talleres de Radio Provincia, acá, en Lisandro Olmos, acá, muy cerquita. Militante radical al cual lo acusaban de ser marxista, como también digamos esto, por las dudas, digo, como si ser marxista fuera un pecado, digo, como si adherir a los pensamientos de Marx fuera un pecado. Sí, seguramente para aquellos de la economía de Martínez Dios y todo lo que significó la dictadura era mucho más que un pecado, digo. Bueno, Basterreche, ¿te has quedado en silencio? No, me quedé escuchando. Te quedaste ahí... Me quedé escuchando, pensando, imaginándome todo ese horror. Sí, porque, digo, es la declaración del tipo que declaró hace 3 días, ¿no? O sea, el sótano era un lugar extremadamente lúgubre, húmedo, escuchá esto, que tenía ratones que venían a morder pies y manos a los que estábamos en el piso. Sí. Porque esto ya no es el horror de los que te torturan, es eso, es digamos estar tirado ahí con las peores fobias humanas. Digo, esto, si algo le debemos tener, digo, no porque le podemos, digamos, los humanos le tenemos, digo, parte, o algunos humanos le tienen pánico es a los ratones, pero aparte porque los ratones, como en grupo, como las pirañas te hacen, la mordida de la piraña es muy chiquita, sí, te matan por cantidad, la mordida de los ratones empieza siendo muy chiquita y te matan por cantidad. Digo, cuando vos lees esta declaración, decís, bueno, ¿qué carajo nos pasó, no? Digo, es muy loco. Jano, salgamos de este clima, no me vayas a... Digo, algunas veces yo lo he hecho. He pedido que pongas a vos o a otro, que ponga desapariciones de Blades. No, salgamos de esto con un tema, salgamos, no sé, a ver, con un tema que tenga onda, que pum para arriba, digo, porque, digo, esto así, digo, es para pensar y para que no vuelva a pasar. Tremendo.